Hola, mi nombre es Lothar Luis Barros Sarmiento, estudiante de la especialización Geotecnia Vial y Pavimentos. Vengo a hablarles sobre diseño de materiales en Colombia. El diseño de materiales para pavimentos en Colombia constituye un aspecto fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad de la infraestructura vial del país. Las capas de base y subbase granular cumplen un papel esencial dentro de la estructura del pavimento, ya que se encargan de distribuir las cargas transmitidas por el tránsito hacia la subrasante, mejorar las condiciones de soporte y controlar deformaciones permanentes. Un diseño inadecuado de estas capas puede generar fallas prematuras como ahuellamientos, fisuración y pérdida de capacidad estructural, incrementando los costos de mantenimiento y rehabilitación. Función de bases y subbases. Podemos ver que tenemos base, subbase y subrasante. Estas bases permiten dispersar las cargas del tránsito en un área mayor, reduciendo las tensiones que llegan a la subrasante y evitando fallas prematuras. Mejora de la capacidad portante. La base y subbase incrementan la capacidad portante del mismo sistema estructural, controlando deformaciones y asegurando un comportamiento estable bajo cargas repetidas. Su drenaje y estabilidad del pavimento favorecen el drenaje del agua infiltrada, disminuyendo la pérdida de resistencia de los materiales y contribuyendo a la estabilidad y vida útil del pavimento. Parámetros de diseño más usados tenemos el CBR. El CBR es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la capacidad de soporte de los suelos y materiales granulares que conforman las capas del pavimento. La granulometría, este parámetro es clave para asegurar un comportamiento mecánico óptimo y el cumplimiento de los rangos exigidos por la normativa colombiana. Los límites de Achterberg. A través del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad se evalúa la susceptibilidad a deformaciones, hinchamientos y pérdida de resistencia, factores críticos en el desempeño de las capas del pavimento. Método INVIAS, el enfoque empírico. El método del diseño de pavimentos del INVIA se basa en un enfoque empírico, desarrollando a partir de la observación del comportamiento real de estructuras del pavimento bajo condiciones de tránsito y suelo específicas del contexto colombiano. El uso del CBR. Este ensayo permite clasificar el suelo según su resistencia a la penetración, siendo un indicador práctico del comportamiento mecánico del terreno. El CBR se determina en laboratorio o en campo, generalmente para una condición de humedad cercana a la saturación. A partir del valor de CBR se define el módulo de estructura requerido del pavimento, influyendo directamente en los espesores de su base, base y carpeta de rodadura. Valores bajos de CBR implican la necesidad de capas granulares más gruesas o mejoramiento de subrasante. En la aplicación de vías rurales y urbanas. En vías rurales es especialmente útil para caminos de bajo y medio volumen de tránsito, donde predominan suelos naturales con variabilidad geotécnica. En vías urbanas se emplea en calles y avenidas secundarias, considerando condiciones de tránsito mixto, restricciones de drenaje y responsabilidad de materiales. El método ASTO. El método ASTO es uno de los procedimientos más utilizados a nivel mundial para el diseño estructural de pavimento flexible y rígido. Se desarrolla un resultado del acto donde se evalúa el comportamiento real de los pavimentos sometidos a diferentes cargas de tránsito. Un enfoque empírico basado en la observación del desempeño real de pavimentos.
un enfoque mecanicista que considera principios de la mecánica de materiales para estimar deformaciones y esfuerzos, ya que nos dice que utilizar un tránsito acumulado para las cargas vehiculares durante su vida útil. Especificaciones y tendencias en el diseño de pavimentos. El IDU y entes territoriales adoptan y ajustan metodologías como vías y ASTO, incorporando pliegos propios según condiciones locales de tránsito, clima y materiales. Control de calidad de materiales. Se exige mayor control en laboratorio y obra verificando el CBR, módulo resiliente, granulometría, compactación y drenaje para asegurar el desempeño del pavimento. Tendencia a métodos mecanicistas empíricos. Creciente adopción de enfoques que combinan modelación mecánica y datos de desempeño, permitiendo diseños más eficientes y ajustados a la realidad del tránsito y del suelo. Métodos de diseño de pavimentos usados en Colombia. Tenemos el INVIA, método de diseño empírico basado principalmente el CBR de la subrasante y el nivel de tránsito. Es el más utilizado en vías rurales, terciarias y proyectos de bajo medio volumen de tráfico, por su simplicidad y adopción a las condiciones colombianas. En el ASTO, este método empírico mecanicista, fundamentado en el tránsito acumulado y el número estructural, que se aplica principalmente en vías principales, carreteras nacionales y corredores de alto tránsito donde se requiere mayor confiabilidad. En el enfoque mecanicista empírico, metodología moderna que combina modelación de esfuerzos y deformaciones de, con datos reales de desempeño, permite diseños más precisos y optimizados y representa la tendencia futura en el diseño de pavimentos en Colombia. En el enfoque y parámetros tenemos su criterio como tipo de método, parámetros clave, complejidad. El método Invías se caracteriza por su simplicidad al basarse en un enfoque empírico y en el CBR como parámetro principal, lo que lo hace ideal para proyectos de baja complejidad. Por su parte, el método ASTO presenta un enfoque empírico, mecanicista y el número estructural que ofrece mayor precisión a costa de una mayor complejidad de diseño. En la aplicación también, tanto en el resumen comparativo de la aplicación, como el tipo de vía, nivel de tránsito, uso en Colombia, el método INVIA se implica principalmente en vías rurales, urbanas, de bajo a medio tránsito, siendo el más utilizado en Colombia por su practicidad y adecuación a las condiciones locales. El método ASTO, en cambio, se emplea en vías principales con tránsito medio a alto, donde se requiere mayor capacidad estructural y confiabilidad en el diseño. En las ventajas y limitaciones tenemos el INVIA y el ASTO, ya que son métodos de diseños donde el INVIA se destaca por ser simple y práctico, lo que facilita su aplicación en proyectos de baja y media complejidad. Sin embargo, su principal limitación es que no evalúa de forma explícita el daño acumulado por el tránsito. El método ASTO, por su parte, ofrece un diseño más completo y confiable, aunque requiere mayor cantidad
de información, análisis y tiempo de diseño. El método de diseño más usado en Colombia. En Colombia el método INVIA es el más utilizado para el diseño de pavimentos debido a su enfoque empírico, facilidad de aplicación, adaptación a las condiciones geotécnicas, climáticas y de tránsito del país. Perdón. Su uso es predominante en vías rurales, terciarias y urbanas, donde los volúmenes de tránsito son bajos a medios y requieren diseños prácticos y económicos. El método ASTO se emplea en proyectos de mayor complejidad como vías principales, corredores estratégicos y proyectos concesionados donde el tránsito pesado y la confiabilidad estructural son determinantes. Independientemente el método implicado y su calidad de los materiales, el control de obra y el drenaje influyen directamente en el desempeño y vida útil del pavimento, donde sus vías, tanto principales, secundarias, tienen unas condiciones de tránsito con restricciones muy utilizados a nivel mundial. También podemos decir que tienen un comportamiento muy exigido por cada normativa donde se evalúa las deformaciones, sus factores críticos, tanto en el desempeño para cada método de pavimento. También nos dice que podemos clasificar un suelo según su nivel de resistencia, ver su comportamiento mecánico del terreno, sea una condición muy cercana, un volumen de tránsito donde se predominan suelos naturales, en vías que podamos hacer muy utilizados a nivel de su comportamiento real, de los pavimentos sometidos donde exige mayor control en laboratorio, ya que ajustando a la realidad del tránsito y del suelo, podemos ver su adaptación y condiciones a una realidad muy principal que requiere mayor confiabilidad. También podemos ver que sus materiales en estas obras predominan sus proyectos concesionados donde el tránsito puede ser pesado y con una estructura determinante. Y para concluir, el diseño de pavimento es un proceso fundamental que depende de la correcta caracterización de los materiales. Un diseño estructural bien definido, acompañado de buen control de calidad, drenaje adecuado y correcta ejecución, tiene un impacto directo de la vida útil del pavimento, ya que optimizando costos de mantenimiento y mejorando el desempeño a largo plazo, podemos dar unas soluciones o técnicas y un contexto económico para que el proyecto pueda tener soluciones acordes a la realidad local. Muchas gracias por su atención.